Estamos nuevamente con los contenidos de octavo grado y en esta ocasión vamos al 2.6 elementos de una demostración. Bienvenidos nuevamente, vamos a comenzar, así que preparémonos. Iniciamos. ¿Cómo se demuestra la suma de los ángulos internos de un triángulo? Demostremos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, usando las propiedades de los ángulos en líneas paralelas. Recordemos un poquito. Veamos por acá. Tenemos este triángulo ABC. Vamos a trazar la línea paralela AB que pasa en este caso por el vértice C. Mira, este es. Los ángulos A y B son alternos internos. Por ejemplo, el ángulo B es ángulo alterno interno con el ángulo Q y el ángulo A es ángulo alterno interno del ángulo P. Entonces, el ángulo A más el ángulo C más el ángulo B nos da 180 porque forma un ángulo llano. Por tanto, la suma de los tres ángulos internos de este triángulo o de cualquiera siempre nos va a dar 180. ¿Ok? Bueno, queda demostrado por ahí. ¿Cuál es la medida del ángulo C en el siguiente triángulo? Ok, tengo el ángulo A que es de 25, el ángulo B que en este caso tendría que ser 50 grados por ser ángulo alterno interno. Si yo tengo 50 grados acá y el 25 grados es acá, ahí ya tengo 75. Entonces lo que yo voy a hacer es restar 180 menos 75 grados. Fíjate bien de esta manera. Mira, este es ángulo alterno interno. Entonces ya solo nos quedaría el ángulo C. 180 menos 25 menos 50. Esto nos va a dar 105. Entonces el ángulo, por ser ángulo alterno interno, ¿verdad? 25 grados ahí. Entonces vemos que es 105 el ángulo C. Al sumar los tres nos da 180. Vamos al literal B. Veamos entonces, este ángulo mide 90, entonces este va a medir 90 grados. Fíjate bien, aquí lo tengo. Ahora a 180 le resto 45 y le resto 90, que en este caso nos va a dar 45 grados en ese caso, ¿ok? Entonces, ahí está, el ángulo C va a medir 45 grados. Ahí está. Determinemos las hipótesis y la conclusión. Leamos un momento. Si dos números son pares, entonces la suma es un número par. Aquí tenemos que dividir en dos partes lo que es la proposición. Si dos números pares, entonces la suma es un número par. Esto nos indica que la hipótesis en este caso es si dos números son pares, porque es la condición que se supone. Y la conclusión es la suma es un número par, porque es el resultado que se deduce de la condición. Ahí está las dos partes, lo que es la hipótesis y la conclusión. Determina la hipótesis y la conclusión. Si un cuadrilátero es un cuadrado, entonces todos los lados y ángulos son congruentes. La hipótesis es y la conclusión es. Aquí están las dos partes. Tú tienes que señalar, tú tienes que escoger aquí quién es la hipótesis, ¿verdad? Y quién es la conclusión. Entonces, la respuesta en este caso sería, si un cuadrilátero es un cuadrado, esa sería la hipótesis porque es la condición que se supone. Y todos los lados y ángulos son congruentes, sería la conclusión porque es el resultado que se deduce de la condición. Determinemos la hipótesis y la conclusión. Si en la figura el ángulo CAB es igual al ángulo BDE y AB es igual a DB, entonces PC es igual a BE. A la expresión de la forma sí, entonces toda esta oración que vemos por acá es lo que llamamos la proposición. A la parte representada por el rectángulo se le llama hipótesis y la representada por el círculo o lo que está encerrado se llama la conclusión. Por ejemplo, si el ángulo A, B y C son ángulos internos de un triángulo, esa sería la hipótesis. Entonces el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es 180. Esa sería la
conclusión. Volvamos al ejemplo que tenemos por acá. ¿Ok? Concluyamos. Vemos aquí que la hipótesis sería en la figura del ángulo CAB, sería este, es igual al ángulo BDE, es decir, este. Y AB es igual a DB, igual que este, ¿ya? Entonces, BC es igual a BE, sería la conclusión. Determinemos la hipótesis y la conclusión. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son paralelos, entonces el cuadrilátero es un rectángulo. Nuevamente, tú vas a seleccionar cuál es la hipótesis y cuál es la conclusión. Te lo dejo aquí. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son paralelos, es la hipótesis porque es la condición que se supone. Y el cuadrilátero es un rectángulo, es la conclusión porque es el resultado que se deduce de la condición. Determina la hipótesis y la conclusión. Si un triángulo es equilátero, entonces todos sus lados son congruentes. Escojamos la hipótesis y la conclusión. Tú tienes que escogerlo por acá y la conclusión o la hipótesis sería si un triángulo es equilátero, porque la condición que se supone es la condición que se supone. Todos sus lados son congruentes, sería la conclusión, porque es el resultado que se deduce de la condición. Bueno, vamos a continuar. Determina la hipótesis y la conclusión. Si un cuadrilátero tiene ángulos rectos y lados opuestos congruentes, entonces es un triángulo. ¿Cuál es la hipótesis y cuál es la conclusión? La hipótesis es si un cuadrilátero tiene ángulos rectos y lados opuestos congruentes, porque es la condición que se supone. Mientras que la conclusión es un rectángulo, porque es el resultado que se deduce de la condición. Determinemos la hipótesis y la conclusión. Si dos ángulos son opuestos por el vértice, entonces son congruentes. ¿Quién sería la hipótesis y quién sería la conclusión? Tú vas aquí a escoger cuál es. Entonces, vemos por aquí que si dos ángulos son opuestos por el vértice, este sería la hipótesis. Y la conclusión es, son congruentes. Y tú vas a seleccionar acá. Si un triángulo tiene un ángulo recto, entonces es un triángulo rectángulo. Determinemos la hipótesis y la conclusión. Bueno, si dos ángulos son opuestos por el vértice, este era el anterior, ¿ok? En el caso de este, tendríamos que, si un triángulo tiene un ángulo recto, que sería la hipótesis, la conclusión sería, es un triángulo rectángulo. Ahí está. Vale. Determina la hipótesis y la conclusión. Si un número es divisible por 5, entonces termina en 0 o en 5. La hipótesis es si un número es divisible por 5 y la conclusión termina en 0 o en 5. Ahí está. La hipótesis porque es la condición que se supone y la conclusión es porque termina en 0 o en 5, ¿verdad? Que es el resultado que se deduce de la condición. Determinemos la hipótesis y la conclusión. Si un número es divisible entre 2, entonces es un número par. ¿Quién es la hipótesis? Si un número es divisible entre 2 y la conclusión es un número par. Ahí está, ¿verdad? Explicado las dos partes que tú debes de seleccionar. Vamos a identificar la hipótesis y la conclusión. Escribe la palabra correcta en cada espacio. Si en la figura el ángulo CAB, es decir, este es igual al ángulo BDE, es este, significa que dice aquí que el lado AB y DB, entonces BC es igual a BE. BC es igual a BE. Veamos entonces, concluyamos. La hipótesis sería, si en la figura el ángulo CAB es igual al ángulo BDA y AB es igual a DB. Entonces la conclusión es BC es igual a BE porque es el resultado que se deduce de la condición. Ahí está seleccionado. Vamos a identificar la hipótesis y la conclusión. Escribe la palabra correcta en cada espacio en blanco. Si el punto D es la mediatriz del segmento AP, entonces DA es igual a DB. ¿Quién es la hipótesis y quién es la conclusión? ¿Quién es la conclusión? La hipótesis es si el punto D está en la mediatriz del segmento AB. Entonces, la conclusión es DA es igual a DB, porque el resultado que se deduce de la condición. Ahí lo tenemos. Vamos a identificar la hipótesis y la conclusión. Escribe la palabra correcta en cada espacio en blanco. Si N es paralelo con M, entonces los ángulos correspondientes tienen igual medida. La hipótesis es si N es paralelo a M, porque es la condición que se supone. Y la conclusión es los ángulos correspondientes tienen igual medida, porque es el resultado que se deduce de la
condición. Bueno, ahí vamos a dejarlo, espero que te sirva. Así que seguimos adelante en el canal. Bendiciones.